¿Qué lecciones de liderazgo consideras que se pueden trasladar del ámbito militar al ámbito civil? Yo diría que todas. Es decir, ¿por qué? Porque el militar y el civil no está separado. Lo que cambia es el entorno. Es decir, igual que a lo mejor hace 200 años, o más, ya con los romanos, las lecciones que tenemos de Marco Aurelio, las lecciones que tenemos de Aníbal, las lecciones que tenemos de Napoleón, son liderazgo militar. Y quizá hubo una época en que todo se basaba en el liderazgo militar. Luego, a partir del crecimiento del management, a partir del crecimiento anglosajón, de la preocupación o la búsqueda de incluso podríamos decir, la puesta en práctica, ¿no? de la enseñanza. Lo que se buscaba era aprender. ¿Se puede enseñar liderazgo? ¿Se puede formar líderes? La típica pregunta. Pues con ese cambio de báscula, pues sí, creo que ya la sociedad o digamos las universidades miraron al ámbito militar para asociarlo y para poder enseñarlo. Y en el ámbito universitario ahora, bueno, en el management ahora vemos que hay, como decíamos antes, ¿no? Hay una saturación de formaciones, de coach, de aprendizaje, de todo el ámbito liderazgo. Antes había un peso más o un conocimiento mayor del liderazgo militar, y ahora ya hoy en día pues casi al revés, ¿no? Yo creo que hay una permanización entre los dos ámbitos total. Y el punto de inflexión para mí pues ha sido la neurociencia. La neurociencia ha crecido. Hay un peso importante en el blog de libros relacionados con el tema mental, ¿no? Porque la neurociencia ha supuesto un cambio de paradigma, porque ya es conocer el cerebro. Entonces, conocer el cerebro y el porqué. Entonces, no somos tan conscientes en muchas decisiones como pensamos, porque está el tema de los sesgos, el tema el trabajo de ese subconsciente que nos determina, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que los avances de la neurociencia están ahora sí que creando más conocimiento de liderazgo. A lo mejor en esencia no cambia, pero sí que hay un conocimiento científico, como todo lo que nos rodea, pues mayor. Bienvenidos al podcast El Aprendedor con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. ¿Quieres aprender técnicas de liderazgo militar aplicadas a la vida real? ¿Cómo se puede gestionar el miedo con éxito? Hoy nos lo explica el coronel de infantería David Cuesta, especialista en operaciones e inteligencia. También es la persona responsable del blog Mochila de Liderazgo, blog que contiene más de 300 resúmenes de libros donde, según dice él, la intención del blog es compartir para avanzar. Estos libros resumidos se basan en 3 grandes temáticas. La primera, el ámbito del liderazgo; la segunda, el complejo mundo militar; y la tercera, todo lo relacionado con conocimiento del siglo XXI. Autor de varios artículos, más de 30, en publicaciones como la revista Ejército, Aeronáutica, Armada, Memorial de Infantería o el Instituto de Estudios Estratégicos, siempre relacionado con temas de organización, misiones internacionales y liderazgo militar. Con todos vosotros, el militar bloguero David Cuesta. David, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas, don César, un placer estar aquí. Un gustazo tenerte en el podcast y nada, vamos directamente al grano. David, tú eres el creador de un blog que se llama Mochila de Liderazgo y me gustaría saber un poco qué es el blog Mochila de Liderazgo. Quizá se podría resumir como que es un contenedor, ¿no? Una carpeta compartida, colaborativa, refleja un poco el espíritu colaborativo en el cual en mi trabajo intentamos promocionar, y su esencia son resúmenes de libros de 3 temáticas principales, y ahí pues se suben resúmenes de una forma visual, por decirlo así, y que recogen la temática de liderazgo, una temática más enfocada a la perspectiva al siglo XXI, aspectos tecnológicos, y por último una temática más concreta de ámbito militar, historia militar o libros de interés militar. Ajá. ¿Por qué esas 3 temáticas? Quizá porque cuando inicié este equipo que buscábamos promocionar los resúmenes, Sí. Los empleábamos en el trabajo, los empleábamos para dar teóricas, y nos dimos cuenta que de lo que más teníamos resumido o más que habíamos empleado, pues son de estas temáticas, ¿no? Evidentemente el liderazgo es una necesidad,
podríamos decirlo así, y entonces en mi ámbito pues hemos visto que profundizar en lo que implica liderazgo desde todas las perspectivas, es decir, no quedarnos solamente con fuentes anglosajonas o francesas, pues un poco asegurar la diversidad de lecturas y con ese espíritu pues se buscaron esos temas porque también, sinceramente, pues los hemos visto útiles, claro, prácticos. ¿Y no crees que la palabra liderazgo está como manoseada? Completamente. Además, estamos en la época del hiperliderazgo, hiperreferencias. Es difícil encontrar un libro que no haga referencia a líderes, a liderazgo. Quizás se ha comercializado en parte y por eso busco un poco el espíritu más práctico, ¿no? Es decir, hay grandes escritores, autores, luego podemos entrar en nombres, grandes referencias, que son criticados precisamente por eso, porque se quedan en el ámbito teórico y creo que el liderazgo pues, se tiene que basar en la parte práctica. Porque para ti, ¿qué es el liderazgo? Nosotros tenemos, ya lo saben, ¿no? Hay más de 2.000 definiciones de liderazgo, cada uno podría dar la suya propia. A mí me gusta decir que al final liderazgo trata de influir en las personas. Entonces la palabra clave es influir. Y luego otra palabra clave, que posiblemente si cogemos las 300 definiciones más típicas, más conocidas, siempre hablan de la parte influencia, con diferentes términos, y por otro lado la parte de la situación, del entorno. Es decir, es influir en una situación concreta sobre las personas. Vale, luego iremos más en profundidad sobre el tema del liderazgo, ¿vale? Quería preguntarte por qué haces resúmenes. Buena pregunta. Seguro que hay más. Quizá cuando empecé a hacer este reto, estaba con un grupo de amigos, ya había compartido muchos resúmenes por una cosa o por otra. Sí. Siempre intenté participar en artículos en diferentes publicaciones de diferentes ámbitos. Y entonces en esos artículos usaba referencias. Para mí, en muchos sentidos, la clave cuando uno hace un artículo es tener buenas referencias bibliográficas, y en este sentido pues empecé a acumular resúmenes. Hasta un momento dado, un punto de inflexión personal o del entorno cercano, y me dediqué, pues en vez de compartirlos por correo electrónico, pues empecé a compartirlos con el blog. Y ese fue el inicio. Tuve gente alrededor que me animó, tuve bastantes compañeros que ellos mismos me hacían propuestas o me enviaban otro tipo de resúmenes, y bueno, pues así fue creciendo. Lo que es alucinante es el valor que aportas, es decir, a la sociedad, a la gente que te lee. Porque claro, es que pones a su disposición, ahora son 300, ¿cuántos? 312. 12 libros resumidos, esquematizados, donde el usuario entra a tu blog y puede encontrarse, pues, en esos temas que hemos hablado, esos resúmenes de una manera súper clara. Súper clara. Bueno, también tengo gente que me dice, no hay manera de entrar. Ya. Sí que es verdad que lo hice con una aplicación gratuita, pero sí, básicamente tenemos una captura de una imagen que es el resumen, uno pincha y puede descargarse en PDF ese resumen. Los hay mejores, los hay peores, pero bueno, todos intentan tratar la esencia de ese libro o esa lectura, tocando esos temas o resaltando esos temas, ¿no? Lo que tenga que ver con el futuro, lo que tenga que ver con el ámbito militar quizá, y lo que tenga que ver con el liderazgo. Y David, ¿qué te hace leer tanto y profundizar tanto? ¿Por qué lo haces? Eso es el propósito, ¿no? que muchas veces buscamos. Yo creo que por un lado está el espíritu colaborativo, que siempre lo he considerado fundamental en mi profesión y quizá en la época en la que vivimos, pues el espíritu colaborativo creo que es una necesidad e intento promoverlo. No dejo de compartir lo que tengo trabajado, ¿no? La lectura, en su momento me creé yo mismo un hábito, la importancia de los hábitos, y quizá por los numerosos desplazamientos, por la vida que llevaba, en un momento dado pues estaba más aislado y me permitía leer más, y bueno, pues no voy a decir que me refugié en la lectura, pero en cierto sentido pues me motivaba el compartir lo que tenía trabajado. Claro. ¿Y cuál es el resumen de un libro que más éxito ha tenido de todos los que has? Si lo tienes... Sí, pues quizá...
Bueno, quizá no, eso, la verdad que las estadísticas, el blog lo da, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque uno puede ver, incluso por países, que esto fue una cosa que me atrajo mucho, ver en qué países, por eso hay libros que están en inglés o libros que están en francés, pero bueno, y han tenido diferente repercusión, ¿no? Pues a lo mejor me ha llamado... también no es lo mismo un libro que lleva colgado 3 años que un libro que lleva un mes, ¿no? Es difícil sacar conclusiones claras, pero uno de los libros que más ha tenido réplica, pues Fernando Botella, los libros de Fernando Botella, que tiene varios en el blog, el de Bienvenidos a la Revolución 4.0, que es un libro así que me llama la atención, muy atractivo. Y por lo que implica, entonces ese tuvo muchas descargas, también fue de los primeros, o sea, si no me equivoco, el número 9 del blog, ya tiene unos años, ¿no? Claro. Del ámbito militar, quizá el de No me puedes lastimar, de un auténtico héroe, podríamos decir, que fue condecorado en los Estados Unidos, David Goggins, un militar ejemplar, podríamos decir, que tuvo una serie de vicisitudes, y ese libro, el resumen está en el 188 del blog, y tuvo muchas descargas. Pero claro, también es verdad que tuvo más de 1000 descargas. También es verdad que a través del blog, y como luego a la hora de promocionarlos quizá ponía el hashtag del libro, o incluso del autor, y en este caso pues el propio autor retuiteó y por quedarnos con algo diferente, pues El infinito de un junco, ahí de Irene Vallejo, que es reciente. La propia Irene me dio las gracias y lo retuiteó o puso me gusta, y eso pues disparó un poco las descargas, que bueno, no deja de ser una satisfacción Yo no lo he leído, pero he oído que es un libro espectacular. Podríamos decir que es de los libros que me marcó, ¿no? Porque como habla de libros... Sí, claro, efectivamente. La historia es muy buena, ¿no? Me gustaría saber cuál es la técnica que tienes para desarrollar tus resúmenes. ¿Lo haces de alguna manera? ¿Tienes algún proceso? Sí, que a lo mejor no fue una técnica que yo mismo me diseñé antes del proceso, sino más bien lo contrario. Yo iba leyendo sencillamente de diferentes maneras, más en digital posiblemente, y fui adaptando esa técnica, evolucionándola. Es decir, no tengo una técnica única, y creo que precisamente en el compendio conjunto de empleo de diferentes herramientas es lo que me da más agilidad. Básicamente, la secuencia es leer, pero cuando leo subrayo. Si es en digital, pues mejor, con un código de colores que me enseñó otro libro, pero bueno, con un código de colores. Me interesa saber por qué código de colores. Código de colores lo he sacado de un libro de Ramón Campayo, que posiblemente sea a don Ramón Campayo, que le puede conocer en persona, un figura español que tenemos ahí en Albacete, que era bombero y que a lo mejor no nos suena el nombre, pero tiene unos cuantos libros del tema mental, ¿no? Digamos, el clásico suyo es Desarrolla una mente prodigiosa, porque hay que recordar que Ramón Campayo tiene muchos récords de empleo de la cabeza, o por resumirlo, ¿no? Hay una serie de concursos a nivel internacional que cuando uno los ve en YouTube o cuando uno lee el libro, pues se queda ahí impactado. Pero ya no solo es don Ramón, sino es su familia, porque su mujer, Chus, que también tuve ocasión de conocerla, estaba hasta hace poco en el ranking mundial. Quiero decir que son metodologías. Él resaltaba también a la hora de hacer resúmenes de código de colores para ayudar a memorizar. Y luego, por otro lado, está el mítico Tony Buzan, que es el de los Mindmap, que tiene también varios libros sobre técnicas para hacer mapas visuales. Mentales, ¿no? Exacto, ya que nuestra mente es más visual que de otra cosa, pues entonces eso favorece el trabajo. Y con esa técnica de ir subrayando, los voy subiendo a la nube por simplificar, y luego ya los descargo en el ordenador y los ordeno, pongo referencias, les doy un martillazo. Dices a las notas, ¿verdad? O lo que he subrayado, eso te refieres. Exacto. O sea, de lo que has subrayado luego haces una mezcla. Una mezcla, ¿no? Y luego pones aquello que te parece más relevante. Exacto. Y lo pones en forma de diagrama, ¿no? Correcto, sí. Claro. El diagrama es Tony Buzan 100%. Vale. ¿Cuál es el libro que te ha resultado más difícil para hacerlo?
de esta manera. De hecho, precisamente el que hablábamos ahora, Ramón Campayo, como es una serie de técnicas, ese, por ejemplo, no está en el blog. Es una deuda pendiente que tengo y como no está en el blog y yo me sentía imposible resumirlo, ¿Sí? Asistí a unas conferencias, charlas que él daba aquí en Madrid y me aportó una barbaridad. Algún día conseguiré resumir su libro, pero bueno, es un libro para 100% aprendizaje, pero práctico, ¿no? Otros libros difíciles de resumir son los que a lo mejor expresan los más técnicos, ¿no? Claro, Entonces, todos los que tienen que ver con organización del siglo XXI, que es un tema que lo enfoco mucho a prospectiva al siglo XXI, pues muchas veces son engorrosos. Y ahí puedo hablar de organizaciones líquidas o organizaciones exponenciales. Son difíciles, ¿no? Claro. Pero bueno, aún así a veces lo intento. Claro. Y encima te atreves con gente como Taleb, ¿no? Que me parece gente... Nassim compleja, Taleb, ya, efectivamente. Pero quizá precisamente intentar aprender o intentar empatizar con esas mentes privilegiadas, que esa es la clave para mí, ¿no? El conocer gente. Un libro al final permite contactar con alguien que de otra vía sería imposible. Nassim Taleb es un pensador radical, creo. Las vivencias que él ha tenido pues las traslada muy bien y aunque hable en muchos aspectos de ceros y unos que no puedo entender, pero lo explica de una manera humana. El cisne negro es un clásico, el 102 del libro, del blog, y me marcó. Sí que es verdad que tuve que... Luego el resumen es un ejemplo de que el resumen me resulta útil, porque una vez cuando usaba algún artículo que hacer referencia a Nassim, me leía el resumen, lógicamente no volvía al libro, claro. Es decir, al final este tipo de resúmenes, que tengo una carpeta muy grande, sí. Ya que los resúmenes, los PDF están hechos en tamaño A3, ¿no? Sí. Y los tengo todos impresos y bueno, pues claro. Cuando me da por escribir algo. Ya. Bueno, a ver, esta pregunta es complicada porque sé que, claro, tendrás tantas lecturas. No eran fáciles las anteriores, ¿Cuáles son tus autores o tus libros, más bien, tus libros de cabecera? ¿Qué dirías? Me quedo con estos 5 libros. Sí. Es difícil, porque yo creo que el libro también depende de la situación. De hecho, yo no leo un libro, leo varios libros de diferente temática. No es lo mismo cuando voy en el metro por la mañana y estoy más despierto, o por la noche cuando estoy en la cama que busco relajarme. Yo creo que hay libros impactantes del afán de superación, entonces esos libros a lo mejor hay unos clásicos de El milagro en los Andes que sacaron película también y me impactó por cómo... Es la película que salió hace poco, ¿no? Que eso fue ganadora de... Exacto. ¿Cómo se llama? ¿La Sociedad de la Nieve? Sí, exacto. Está basado en ese libro. Hay muchos libros, ¿no? Sí. Tenía que sobrevivir, otro, pero El milagro en los Andes... que es de uno de los protagonistas, Nando Parrado, uno de los protagonistas de los que hicieron la travesía, y bueno, impactante cómo narran esa vivencia, ¿no? Entonces ese es el 283 del blog, es un resumen bastante largo, por decirlo así, pero me marcó y de vez en cuando, como cita o menciona vivencias y que han ido cambiando a la evolución de lo que fue la supervivencia, por decirlo así, pues cambia, ¿no? Y entonces ese libro me llamó mucho la atención. También a lo mejor es difícil quedarse con libros, yo ya digo que es más bien por la situación, ¿no? Un libro que me gustó mucho, además, que son de esas cosas que nos proponen, es lo bueno del blog, que a la gente que me recomienda, lee lee otro, ¿no? Hay un libro que se llama Estampa de Capitanes, de Jorge Vigón, que aunque ya tiene unos años, es la esencia de ver cómo lo que se pensaba hace casi 100 años, pues se mantiene, ¿no? Se mantiene el espíritu. Entonces, es un poco, habla del liderazgo de las personas, en este caso más en el ámbito militar, pero es un libro que me permite ver o aprender cómo hay cosas que se mantienen inmutables, por decirlo así, ¿no? La importancia de los valores, la importancia de tratar a las personas correctamente y cómo tener a lo mejor en un momento dado mano dura no implica una falta de respeto, ¿no? Entonces esa conexión o necesidad de desarrollar la empatía pues es clave.
Me comentabas que, claro, haciendo mochila de liderazgo te ha dado la posibilidad de conocer a gente pues muy interesante, ¿no? Autores, ¿no? De diversa índole, ¿no? Y me contabas un poco, bueno, el ejemplo de Fernando Botella, ¿no? Y también de Víctor Coopers, ¿no? Por ejemplo, también, Sí. ¿no? ¿Y cuál es el que más, o sea, no sé cómo decirlo, o sea, porque es curioso, ¿no? Que hagas un resumen de un libro y luego, bueno, el de que me hablabas Irene. de Irene, ¿no? Quizá el que fue más así de, no voy a decir de casualidad, pero hay uno que se llama Liderazgo Gregario, Ajá. el 231 Sí. de Pasamontes, un ciclista profesional, Ajá, y bueno, que colgué el libro y rápidamente, o al día siguiente me apareció en las redes sociales y abrí con él conexión. Ajá, Conexión me refiero mensajes por LinkedIn directos. Y como es un gran profesional que a lo mejor, como pasan en muchos casos, ¿no? De que son grandes profesionales, gente que puede aportar mucho y a lo mejor pasan más desapercibidos. Total. Y ese libro me marcó, porque como habla de la afición al ciclismo, ya no es la afición, la pasión, y la transmite de una forma tan buena que me sorprendió. Y esa conexión que hice con él me permitió compartir alguna idea, le propuse que viniera a darnos una charla donde estaba y dijo que sí, estoy en ello. Pero que muchas veces he conseguido contactar con gente a través de situaciones particulares, de autores, y luego he podido conocerlos, ¿no? Qué bueno. Víctor Cooper, cuando fui a ver a su charla, hice un resumen también de la charla. Sí que es verdad que a veces hago resúmenes de las charlas, incluso de algún TED, pero bueno, el blog, bueno, la potencialidad es de libros, ¿no? Y con Víctor Cooper compartí lo que es su libro, el resumen, y también la verdad que tuve también muchas descargas. Víctor Cooper aquí es una referencia como speaker. Su charla en el Capitol, o sus diferentes charlas son impactantes. Y llegué a conocer a sus managers, ¿no? Mentes Expertas es también un mundo ahí increíble. Claro. Y tiene más autores, Alfonso Puig, y bueno, cuando me metí... eso es lo bueno, que a lo mejor en muchas ocasiones he visto que un libro me lleva a otro. Claro. Y eso para mí es un potencial de aprendizaje increíble. A mí lo que me llama la atención es la gente tan buena que hay, pero buenísima, desconocida por el gran público, porque bueno, Víctor Cooper es un tío conocido por las charlas, pero lo que me has contado del ciclista, tal, bueno, yo no sé, yo no lo conocía, que no lo conocía, no quiere decir que no sea conocido, y creo que Mochila de Liderazgo hace un poco también esa labor, ¿no? De extraer de libros, bueno, que en este caso, porque te gustan, los subes y ya está, ¿no? Claro. Quizás sí, ese es el espíritu. Qué bueno. Me comentabas un poco el hecho de, bueno, pues de tu carrera militar, ¿vale? ¿De acuerdo? Y me decías que, bueno, que quería, bueno, preguntarte un poco qué experiencia internacional ha tenido mayor impacto en tu visión, pues eso, sobre el liderazgo, el trabajo en equipo, etcétera. La vida militar, la verdad que, o en mi caso por lo menos, ha sido una auténtica fuente de aprendizaje, porque creo que en muchos casos donde mejor se conocen las personas es en la adversidad. Y de eso hay muchos libros, ¿no? Y hay muchos tratados ahí en el blog. He tenido la suerte de a lo largo de los años ir a diferentes misiones, y bueno, podría destacar, por ejemplo, la importancia del ámbito multinacional, ¿no? Entonces ese equipo que comentábamos en el ámbito multinacional a lo mejor puede ser completamente diferente al ámbito nacional. Quiero decir, entonces me ha tocado, me acuerdo del Líbano, que asumía ahí un puesto de responsabilidad, y en el Líbano una situación ahí difícil y demás. Ahí éramos muchos países que estábamos ahí, y es más, he llegado a tener en mi equipo gente de hasta 8 nacionalidades diferentes. Entonces, pues pude poner a la práctica un libro que se llama El mapa de las culturas, de 141 del blog, y Erin Meyer explica cómo se puede estudiar las diferentes culturas. Pero es que incluso en ese libro me dio pie, o me dio acceso a unas teorías que hay prácticas, de forma que, por resumirlo, hay una app que uno pone, tengo 2 holandeses, 3 franceses, un salvadoreño y un africano.
y me dice cómo organizar los equipos. Ajá. Es decir, me dice, al francés no lo mezcles con el alemán. Al alemán, si quieres hacer algo creativo, dalo de baja. Entonces era curioso cómo... Y lo bueno es que lo lleva a la práctica. Entonces ahora reconozco que hay misiones del ámbito multinacional, que todas nuestras misiones son todas internacionales, pues lógicamente buscamos en la colectividad. Y es curioso. Entonces ese libro pues me produjo mucho aprendizaje. Sí. Bueno, en Irak, quizá que trabajábamos con los norteamericanos y era una situación dura, ahí el clima, el entorno, pues cómo aprender del entorno, esos entornos de incertidumbre que caracterizan a lo mejor a todas las misiones, pues quizá en Irak era donde más me sorprendió. Y luego, qué decir de Afganistán, donde muchos militares hemos desplegado, donde quizá haya sido una de las participaciones más exigentes que hayamos tenido, claro. Con más medios que teníamos allí, helicópteros, todo tipo de capacidades, y donde hacíamos una labor ahí con los afganos, que en su momento era considerado fundamental. Y eso también me permitió ahí conocer ya no solamente la importancia de trabajar en equipo, sino nosotros trabajamos para la gente a la que vamos. Claro. No es lo mismo trabajar con un maliense o para un maliense que para un afgano. Entonces nosotros hacemos periodos muy concretos de esa sensibilidad cultural, y entonces ese tipo de libros, incluso buscaba libros a lo mejor de donde iba a un país, si voy a Mali o voy a Somalia, pues buscaba un libro de allí, ¿no? Para intentar comprender. Claro. ¿Qué lecciones de liderazgo consideras que se pueden trasladar del ámbito militar al ámbito civil? Yo diría que todas. Es decir, ¿por qué? Porque el militar y el civil no está separado. Lo que cambia es el entorno. Es decir, igual que a lo mejor hace 200 años, o más, ya con los romanos, las lecciones que tenemos de Marco Aurelio, las lecciones que tenemos de Aníbal, las lecciones que tenemos de Napoleón, son liderazgo militar. Y quizá hubo una época en que todo se basaba en el liderazgo militar. Luego, a partir del crecimiento del management, a partir del crecimiento anglosajón, de la preocupación o la búsqueda de incluso podríamos decir la puesta en práctica, ¿no? de la enseñanza, lo que se buscaba era aprender. ¿Se puede enseñar liderazgo? ¿Se puede formar líderes? La típica pregunta. Pues con ese cambio de báscula, pues sí, creo que ya la sociedad o digamos las universidades miraron al ámbito militar para asociarlo y para poder enseñarlo. Y en el ámbito universitario ahora, o en el management, ahora vemos que hay, como decíamos antes, ¿no? Hay una saturación de formaciones de coach, de aprendizaje, de todo el ámbito liderazgo. Antes había un peso más o un conocimiento mayor del liderazgo militar, y ahora ya hoy en día pues casi al revés, ¿no? Yo creo que hay una permanerización entre los dos ámbitos total. Y el punto de inflexión para mí pues ha sido la neurociencia. La neurociencia ha crecido. Hay un peso importante en el blog de libros relacionados con el tema mental, ¿no? Porque la neurociencia ha supuesto un cambio de paradigma, porque ya es conocer el cerebro. Entonces, conocer el cerebro y el porqué. Claro. Entonces, no somos tan conscientes en muchas decisiones como pensamos, porque está el tema de los sesgos, el tema el trabajo de ese subconsciente que nos determina, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que los avances de la neurociencia están ahora sí que creando más conocimiento de liderazgo. A lo mejor en esencia no cambia, pero sí que hay un conocimiento científico, como todo lo que nos rodea, pues mayor. Es que el liderazgo no tiene por qué ser militar o de una empresa. Puede ser el liderar para educar a tu hijo de 6 años, ¿no? O sea, ese es liderazgo también, ¿verdad? Correcto. Sí que de esas miles de definiciones que hay, es difícil quedarnos con una, pero uno intenta influir en su entorno cercano. Los hijos es un ejemplo. Pero el componente diferenciador, yo creo que al final el liderazgo lo que tiene en el trasfondo, lo que buscamos, o si nos quedamos con la definición más trascendental, es que lo que buscamos es tener un efecto en ese seguidor. Claro. Ese seguidor es el que decide. Es decir, yo puedo decir que soy líder, pero da igual lo que yo diga. Claro. El que lo decide es el subordinado, el que lo decide es al que queremos influir. Claro. Es un efecto. Entonces, nosotros lo tenemos claramente diferenciado, porque a lo mejor un militar puede llegar a mandar
a mandar por orden, a mandar por tener una divisa o por tener una potestad, pero luego la potestas que definían los romanos, pero luego está esa autoritas, ese trascendente que uno intenta emitir o uno intenta llevar a la práctica, porque el liderazgo es práctica, el liderazgo es un deporte de acción, como decía Fernando Botella, requiere acción. Claro, lo que acabas de decir de autoritas, ¿no? El problema es que en el mundo, en el ámbito civil, el autoritas se está perdiendo, ¿no? En el ámbito militar entiendo que sí se sigue manteniendo, porque, claro... Bueno, tanto como perdiendo, no, yo creo que está cambiando. Está cambiando, ¿no? Sí, está cambiando hoy en día la información hoy en día lo sabemos. Todo el mundo tiene con su móvil el alcance de todo lo que quiera aprender, ¿no? Lo que hace falta es luego aprenderlo. Claro, y luego practicarlo. Y luego a lo mejor lo que se está perdiendo... diferentes culturas pues dicen que se ha perdido la cultura colaborativa, que somos más individualistas, que se ha perdido la cultura del esfuerzo, pero bueno, eso no impide que crezca en un determinado lugar, situación, pues un liderazgo, ¿no? Hablábamos de los Andes, de los sucesos de los Andes, ahí, cómo surgió individualmente diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Y eso pues de esos hay más ejemplos, no hay por qué recurrir solamente a los militares, ¿no? Liderar es influir, has dicho, ¿no? Pero correcto. Liderar es influir y mandar. O sea, ¿cuánto tiene más por lo que me acabas de decir, entiendo que es más influir que mandar, pero liderar es mandar, ¿no? Quizá que yo me quedaría con que mandar, hay que mandar, porque lo necesitamos para desarrollar acciones. Luego puede darse que ese arte de mandar se transforme en liderar. Hay un libro precisamente, el número 200, que se llama El arte del buen mandar, del general Gampan-Pauls, y ese espíritu de mandar, podríamos decir que es liderar, pero claro, el liderar es algo más. Es decir, ¿por qué? Porque yo con el liderazgo intento conectar. Lo sabemos, los romanos a lo mejor no tenían que usar liderar para mandar sus cientos de legionarios, entonces a lo mejor había una acción más directa sin convencimiento. Hoy en día se busca más, porque se puede, conectar con las personas. Hoy en día nuestras organizaciones están centradas en las personas, porque buscamos propiciar ese arte del buen mandar, que podríamos decir que es el liderazgo. Influir con un propósito. ¿Qué es lo más importante a la hora de liderar equipos? Bueno, hablamos del mundo militar, mundo civil, ¿no? La vida misma, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué es más importante, ser un creador de equipos, un motivador, o un comunicador, o una persona que prioriza y ejecuta con mucha efectividad? Sin duda, por simplificarlo, ¿no? Pero... Sí. El equipo. El equipo hoy en día es la clave. Uno puede comunicar bien, pero si comunica pues estupideces, pues no vale para nada. Ya. Uno puede ser súper activo, como el mítico tonto inútil, ¿no? Que dice, soy súper activo, dejarme pilotar el avión, que tengo muchas ganas. Pero ¿tú eres piloto? No, pero tengo ganas. No me vale tampoco. El creador de equipo, hoy en día el poder del equipo es infinito, ¿no? Ya no es, lo sabemos que supera esa suma de individualidades. Por eso me gusta mucho el ámbito del deporte, nos enseña infinidad de cosas. Hay un libro muy bueno, el 234, el de los capitanes. El de los capitanes, que a través del blog pude contactar con el autor de ese libro, y ese hizo un estudio de todos los deportes para buscar en realidad qué esencia o qué rasgos se podía coger de un líder, ¿no? Cogiendo los capitanes de todos los equipos de fútbol, cogiendo todos los deportes. O sea, es un estudio impactante. Y la conclusión es que pues en realidad no hay ningún rasgo común o único, ¿no? Por decirlo, siempre es una mezcla, ¿no? Pero si algo destaca es que al final en los deportes se ve como el espíritu colectivo está por encima de muchas cosas. Y sacar partido de un equipo, quizá eso es casi una obsesión militar, porque nosotros todo lo hacemos en equipo, da igual que sea un equipo de una capacidad determinada, un equipo multinacional, o en un país o en otro, el sacar todo el potencial que podemos hacer de un equipo, de cada situación es diferente, pero es muy potente.
Claro, o sea, ¿crees que es más relevante? O sea, es decir, vale, hablamos de equipos, ¿vale? Liderar equipos, ¿no? Pero luego, el individuo, ¿cuál crees que es la cualidad clave para que un individuo sea un líder? Yo lo resumiría con el compromiso. Cuando he tenido o he visto muchos ejemplos en mi vida militar, y desde soldado hasta general, lo he visto por arriba, lo he visto por abajo, se nota mucho cuando uno tiene compromiso con lo que hace o con lo que busca. Normalmente ese propósito es el de la organización. Y uno cuando, luego lo podemos ya, tiene muchas derivadas, pero si nos quedamos con esa palabra de compromiso, ¿cómo se refleja? Pues porque uno actúa con pasión, se nota muchísimo. Nosotros vamos de maniobras a las 5 de la mañana cuando hay que hacer una cosa lloviendo, con frío y tal, uno lo hace con pasión, se nota que al menos, que en otro lado no, que a lo mejor está uno que va a dedicarse a decir, qué frío hace, ya lo sabemos, no hace falta que me lo digas, está lloviendo, ya lo sabemos. El que tiene pasión a lo mejor demuestra, potencia ese compromiso, facilita las cosas. Entonces yo siempre me he sentido que sigo más a la gente que muestran compromiso, que están convencidos de lo que hacen y me arrastran. Entonces hay muchos ejemplos. Recurriendo al ámbito deportivo, siempre me llamó la atención un libro de una Maribel Martínez, que era la portera del equipo de hockey de las Olimpiadas 92. Equipo de hockey. Que teníamos hockey femenino. Sí. Teníamos en España 300, 400 federados y conseguimos en 2-3 años la medalla de oro, ¿no? En el libro se llama ¿Hockey sobre hierba o hockey sobre hierba? Sí. Me ha venido a la cabeza por el tema del compromiso, ¿no? Porque el libro se llama Historia de un compromiso. Ajá. O sea que, que impactante. Y ahí sobre todo nos habla de su entrenador. La portera habla de su entrenador y su entrenador era José Manuel Brasa, que cómo consiguió con el compromiso de todos los participantes, de todo su equipo, asumir reto paso a paso, y bueno, nos ha llevado, yo creo que fue la medalla de oro más sorprendente que tuvimos, ¿no? Un deporte que no conocía mucha gente, pues no, y por eso digo que muchas veces el deporte, el libro que decía antes de los capitanes, el libro de Historia del Compromiso, los deportes nos enseñan muchas cosas a nivel colectivo y otras cosas, y para no enrollarme mucho, en el libro este de la portera, nos decía que José Manuel Brasa, el entrenador de fútbol, innovó, y es otra rama que me gusta mucho, ¿no? Lo de la innovación, creatividad, y cómo innovó, pues explicaba de forma genérica que no cambió las normas, sino cogió las normas y lo que puso en su equipo es que cambió el color de las medias, y puso las medias o las zapatillas, las puso blancas. Entonces normalmente no se llevaba ese color, y entonces al cambiar ese color, porque el tío era atrevido y el tío tenía ideas, había leído mucho, decía el libro que él había leído mucho sobre los entornos, las decisiones en entornos de incertidumbre, que son un tema apasionante también. Y entonces, con esas medias blancas y con la pelota, lo que hacía era un poco producir confusión en las decisiones de los árbitros. El equipo español, en el 92, fue el que menos faltas de pie que tuvo. Y luego eso llevó al que el equipo que menos penaltis corners sufrió. Como curiosidad, eso de que profundizando se aprende, ¿no? Y después de las Olimpiadas, después de la medalla de oro, la Federación Internacional de Hockey cambió la norma. Ya no se puede usar zapatillas o calcetines o medias blancas. Como curiosidad, ¿no? Me encanta lo que me estás hablando, porque es que, claro, en el mundo en el que vivimos todo se centra en los grandes. Nadal, Gasol, a ver, que son auténticos titanes tremendos, ¿no? Y tienen todo el mérito del mundo. Pero luego hay mucha gente que puede llegar a hacer cosas tan relevantes como han hecho ellos en el ámbito de su deporte y no son tan conocidos, evidentemente. Pues bueno, eso es interesante, ¿no? Que pongas... Nadal tiene un libro impactante, bueno, el de Nadalízate, ¿no? El 216, creo que Nadalízate es de Cubeiro, ¿puede ser? Sí, exacto. Y además es potente ese libro. O sea, me gustó como Nadal transforma lecciones. Sabemos que su tío, Tony Nadal, tiene algún libro y da charlas y es un auténtico una fuente de aprendizaje, y cómo él influyó en esa capacidad de crecimiento y sufrimiento del deportista de nuestro Rafa, ¿no? Claro.
Claro, claro. Que luego es lo alucinante de Nadal, ¿no? Cómo ha evolucionado, que luego tuvo otro entrenador, ¿no? Que era Juan Carlos Moya, ¿no? Sí, Yo tampoco soy un sí. experto en el tema, No, pero vamos, que cómo ha evolucionado con los claro. diferentes, o sea, un auténtico pura sangre, pero bueno, pero que me gusta porque Rafa Nadal está ya es una persona tan relevante, uno de los grandes deportistas españoles, pero que luego hay otros muchos que son muy buenos y no son tan conocidos, ¿no? Efectivamente. Y es una buena... hay uno de los resúmenes que haces que es del exil SEAL, se dice, ¿no? SEAL, sí. El exil americano, bueno, el que era SEAL. Sí. SEAL es Fuerzas Especiales Americanas, ¿no? Sí, militares, ¿no? como los marines, digamos, pertenecen a la Armada y entonces pues tienen una componente importante de operaciones especiales, todo ese ámbito, pero que además están especializados en el tema acuático, ¿no? Un cuerpo de élite, por decirlo así, por ¿no? supuesto, total, sí. ¿No? Y se llama Jocko Willink, ¿no? Y Jocko, bueno, es autor de varios libros y bueno, uno de ellos es uno de los que tú resumes, ¿no? Y bueno, él habla de 4 leyes en liderazgo, ¿vale? Y me gustaría comentarlas y que me dieras tu opinión, ¿vale? La primera ley que habla dice cubre al equipo y muévete. Es decir, ¿no? Sí. Bueno. Yo creo que el Jocko, que además tiene un podcast, que empezó con ese libro que resumo en el blog, sobre liderazgo táctico. Yo creo que ahí la clave es el liderazgo táctico, porque él se formó en las operaciones especiales, mandó equipo operativo en Afganistán en situaciones complejas, en algún podcast lo describe, sí. Y él se centra sobre todo en el equipo, en el terreno. Entonces, cuando logra mezclar esa definición en el terreno, este es un ejemplo, cubre al equipo para progresar, para avanzar, para los retos, y luego coge esa lección táctica, que además forma en muchas, son palabras o frases que tenemos muy interiorizadas los militares, pero que cada frase refleja una lección muy amplia que se puede llevar al ámbito organizativo. Entonces es su potencialidad, ¿no? Jocko además tuvo lesiones, habla muchas cosas de liderazgo táctico, sí. Y para militar, y cómo lo logra extrapolar a nivel organizativo, y bueno, es un auténtico, tiene miles de seguidores en Estados Unidos, es una auténtica referencia, da charlas en los centros principales de enseñanza de Estados Unidos, aunque creo que lo dejó pronto, su vida militar la dejó pronto, ¿no? Hay las operaciones especiales de los SEALs, curiosamente, en España conocemos más a través de Netflix, de la tele o de los libros de los SEALs que nuestras propias operaciones especiales, que también hay libros quizá menos conocidos. Hay uno de las operaciones especiales nuestras, españoles, de un general Íñiguez, que también está resumido en el blog. ¿Cómo se llama? Operaciones especiales españolas, muy bien. Pero sí que habla de lo que hemos hecho a lo largo de nuestra historia, y que no es poco además, hemos hecho unas cuantas, y ese libro cuenta cómo el de Jocko aporta esas lecciones, pero sobre todo porque luego le sabe dar ese sentido trascendentales y lo explica en el nivel táctico, ¿no? Claro. Me refiero con muchos ejemplos. Claro. Casi todos están basados en Afganistán, pero le da esa parte, Jocko Williams tiene esa parte de comunicador. Sí. Es muy potente. Yo le seguí durante un tiempo en sus redes sociales, y entonces para seguirle había que despertarse a las 4 de la mañana, porque él ponía siempre el reloj suyo en la foto de 04 o 0359, 0405, y tuve una misión en Mali donde intentaba hacer lo mismo, ¿no? Y ahí le seguía y me intentaba levantar a las 4 de la mañana, y él lo que hacía era generar hábitos. La importancia de los hábitos, donde en operaciones especiales es un tema que se trata mucho, ¿no? Cómo generar automatismos, claro, para que cuando hace frío o tengo sueño o tengo hambre, pues que mi cerebro pues haga eso. Se adapte, ¿no? A esas circunstancias, ¿no? Vale, otra frase, otra ley, ¿no? Que dice, siempre tiene que ser simple, todo tiene que ser simple. Efectivamente, quizá... o sencillo, más bien. Sí, igual, sí, no es lo mismo sencillo. Claro, por eso te quiero decir. Sí, es que lo he traducido, por tienen, eso, igual es sencillez. Tienen su mezcla, porque una de las cosas precisamente para luchar con lo complejo que decíamos de los entornos de hoy, la situación, los entornos VUCA, toda esta incertidumbre generalizada que vivimos, no solamente en las operaciones, que vivimos en la sociedad, por decirlo así,
pues toda esa incertidumbre, uno de los remedios, una de las soluciones es que a nuestro nivel cada uno intente simplificar las cosas. Entonces, la sencillez procedimental al final lo que hace es darnos velocidad, darnos agilidad para todo. Ya no hablo de para ahorrar tiempo, sino pues para agilidad mental. La sencillez, yo cuando me presento en mi equipo y tal, siempre digo que soy una persona muy, muy sencilla. Es decir, si puedo hacer una cosa en medio folio, la transmito en medio folio. No, los adornos innecesarios al final producen o ayudan a ese colapso mental. Ya te entiendo. Luego otra ley dice prioriza y ejecuta. Cuando dice prioriza y ejecuta, se habla un poco del desapegarse, ¿no? De intentar ver lo que ocurre a tu alrededor y, bueno, lo lleva un poco a tomar pequeñas, no grandes decisiones, sino pequeñas decisiones, ¿no? Y que lo va iterando. Y de esa manera, pues, va viendo el feedback con esas decisiones y va haciendo ajustes. Entonces, él habla de prioriza y ejecuta. ¿Cómo lo ves? Ahí refleja varios ejemplos porque y es fácil entenderlo porque un equipo de operaciones especiales que está actuando aisladamente o en una operación concreta y tal, las prioridades están muy claras. Pero las prioridades se entrenan antes. Está claro que cuando un compañero cae, todo se paraliza y lo primero es el compañero. Es no un cambio de las prioridades, sino que cada uno sabe como equipo a dónde tiene que ir. Las prioridades, la diferencia entre lo importante y lo urgente forma parte de esa clasificación de prioridades. Entonces, lo importante se tiene que atender de una manera y lo urgente se tiene que atender de otra, ¿no? Entonces, eso es muy militar. También Yoko nos habla de la matriz de Eisenhower, que la matriz de Eisenhower ya tiene años, pero al final como en el ámbito del management, cómo se podía con una fórmula sencilla, el cuadrante de lo urgente, lo importante, lo no urgente, lo no importante, pues cómo se pueden afrontar temas complejos y ganar tiempo, porque muchas de las cosas al final es por la gestión del tiempo, ¿no? La calidad de la decisión tiene mucho que ver con la gestión del tiempo. Y luego, por último, la última ley se llama mando descentralizado. Dice, empodera al equipo comunicando las grandes metas, que muchas veces el problema, ya no lo llevo a lo militar, lo llevo al mundo de la empresa, ¿no? Que los mandos o los management no comunica correctamente las metas, y él habla mucho también de enfocarse en oportunidades, y que dice que lo más importante es la libertad más que el dinero. Efectivamente, eso tiene nosotros en el ejército español, porque no voy a decir que me duele, pero hemos hablado de este libro norteamericano, pero que habla de ese, nosotros lo traducimos como mando orientado a la misión. Ese mando orientado a la misión, que hay mucho escrito en el ámbito nacional, es una manera de mandar. Esa manera de mandar que nos lleva al liderazgo, es decir, es una filosofía. Entonces, ese mando orientado a la misión, que él lo habla, él lo centraliza mucho a nivel táctico, que lo reflejan en la iniciativa. Aunque pone en algún podcast, se lo he oído de cómo tienen que funcionar los equipos de forma descentralizada. Es decir, cuando un equipo está aislado, tiene que tener claro lo que se busca, el propósito, que hablábamos antes, para cumplir la misión. A lo mejor se queda sin radio, sin enlace, sin tal. Hay que cumplir la misión sabiendo lo que hay. Entonces, por eso esa iniciativa disciplinada forma parte de esa manera de empoderar al de abajo, ¿no? Entonces, él lo habla a nivel equipos, pero luego hoy en día creo que ya está implementado en muchos ejércitos. El nuestro es un ejemplo con ese mando orientado a la misión, se llama. Tenemos un libro ahí muy bueno de un teniente coronel, Miguel Ángel Franco, que tuvo, ese libro se llama Nadie lo va a hacer por ti. Está en el blog también, el 265. Y curiosamente habla mucho de eso, ¿no? de esa necesidad de mando orientado a la misión. Él estuvo involucrado en un ataque terrorista que hubo en Mali y bueno, de hecho fue condecorado, fue un auténtico héroe de nuestro ejército, ¿no? Porque como él y su acción clara pues pudo minimizar y reducir prácticamente la acción terrorista, ¿no? Fue en Mali, en Bamako, y tardó unos años en hacer el libro. Y la verdad que es impactante, y lo asocio más a ese hablábamos ahí del norteamericano, del SEALS, pero también tenemos nuestros claro, héroes, por supuesto, sin lugar a dudas. Me gustaría un tema que no hemos hablado, que es muy relevante, creo yo, que es el miedo.
¿Cómo se combate el miedo? ¿Qué has aprendido tú de combatir el miedo? Porque al fin y al cabo eso es una experiencia muy personal de cada uno. Sí, igual que liderazgo. Sí, efectivamente. Sobre el miedo aprendí mucho, además de en las situaciones difíciles, que a lo mejor es otro punto, pero Pilar Jericó, una de nuestras escritoras referencia también, muy cercana al ámbito militar, tiene un libro específico, ¿no?, de la gestión del miedo, ¿no? Y entonces, aunque eso sea del ámbito teórico, yo creo que nosotros, no voy a decir que jugamos con el miedo, pero sí que es muy importante ese manejo del miedo. ¿Cómo manejamos el miedo? Pues al final entrenando. La preparación para nosotros es muy importante en el sentido de que si uno se entrena o se prepara duro, pues al final logra controlar ese estrés. El miedo, no digo que sea malo, está ese miedo que genera ese estrés positivo necesario para mantener la atención, para mantener la capacidad de reacción. Lo que no podemos permitirnos hoy en día es que el miedo nos paralice. Ahí está, cada uno puede tener a lo mejor la línea a una altura u otra, y eso se consigue con el entrenamiento. Hemos hablado de Jocko Williams, pero yo me quedaría con David Goggins, con otro SEAL, otro Operaciones Especiales norteamericano, que además ese libro, el libro No me puedes lastimar, que mencionábamos antes, y ese libro lo suelo regalar recientemente a un compañero que tuvo una lesión importante, pues se lo regalé. Y este libro me recuerda a cómo uno gestiona el miedo en la adversidad extrema, por decirlo así, ¿no? Y alguien que ha pasado una situación que puede bloquear a mucha gente, pues alguien con ese compromiso o con esa visión clara o con ayuda del equipo. Porque al final esto uno se puede venir abajo en cualquier momento. Entonces ese equipo es el que nos da la potencialidad de avanzar, ¿no? Y si hemos conseguido ese compromiso, antes destaqué la palabra compromiso porque es ámbito organizativo, ámbito colectivo, pero quizá el lubricante que me facilita ese compromiso, ese círculo, es la confianza. Entonces, cuando uno ha ganado la confianza a todo el equipo, por el ejemplo, por su actitud, por su pasión, pues al final el generar confianza es como el ABC de eso, ¿no? Y de eso hablan estos dos, de operaciones especiales, porque quizá aporte mucho el ámbito de operaciones especiales porque son situaciones extremas provocadas. Entonces, situaciones extremas provocadas nos permite sacar lecciones, que luego las extrapolamos a la empresa. La gente que trabajó con Steve Jobs dicen que eso era peor que operaciones especiales. Entonces, cada empresa puede sacar sus lecciones. Te entiendo. Hemos hablado de los miedos, hemos hablado de muchas cosas sobre liderazgo, ¿no? Los miedos. Ahora me gustaría hablar de, para un militar, para ti, ¿qué es el éxito? Cumplir la misión. Cumplir la misión. Sí, además no nos complicamos. Bueno, en mi caso, esto también creo que es personal y a lo mejor cada uno puede interpretarlo de una manera, ¿no? Nosotros hablamos mucho de la satisfacción del deber cumplido. Hay veces que sé lo que tengo que hacer, otras veces que a lo mejor no lo tengo tan claro de forma concreta, pero sí de forma general, el propósito de mi organización, de mi equipo, de donde esté, entonces cumplir la misión de la mejor forma posible. Es decir, lo que no me gusta promover es el quedarse estanco. Por eso la cultura del cambio es algo que vemos a nuestro entorno, y en el ámbito militar podría parecer lo contrario. La cultura del cambio se fomenta mucho, ¿no? Cada vez hay más tecnología, más técnicas, trabajamos con personas cada vez más inteligentes, y no es lo mismo que hace 50 años, que yo no estaba, pero bueno, me lo imagino. Por eso me gusta leer libros antiguos, ¿no?, como que hacía referencia antes, y compararlos con lo que se saca ahora, ¿no? Pero cumplir la misión y en un ámbito o en otro, al final es lo que nos da satisfacción, y eso muchas veces se ve porque uno cumple la misión, pero tengo la satisfacción de que el subordinado te sonríe, es decir, cumplirla de manera de que todo el mundo se lo crea, ¿no? Por eso está esa confianza y ese compromiso que hablábamos. ¿Y qué hábitos crees que son fundamentales para conseguir alcanzar la misión? Iba a decir leer, pero bueno, puede ser, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas. Nosotros creo que los hábitos son importantísimos para crear ese crecimiento
y no solo personal, sino el del equipo. Entonces yo me quedaría con hábitos, un título grande sería el de hábitos saludables, Vale. porque la cultura del deporte es muy importante y ahí el militar la promueve como necesidad, como base para muchas cosas. Entonces esa cultura del deporte hay que fomentarla. A veces es más fácil, si uno está destinado en Asturias, en medio del monte, pues será más fácil que si está en Madrid, en un sitio más complicado, ¿no? La cultura del deporte genera hábitos saludables, y eso al final creo que también ayuda a ese positivismo mental. Luego la cultura de aprendizaje, ese hábito de aprendizaje, porque hoy en día tenemos tanta información. Ahora de Ucrania no podemos decir que no hay pocas noticias o informaciones, pero lo mismo del entorno geopolítico, o lo mismo de África, o lo mismo de China. Entonces la cultura o la pasión por intentar aprender, y luego pues eso nos permite a lo mejor estar mejor preparados. Hablabas antes de la matriz de Eisenhower, ¿verdad? Sí. Y me gustaría saber qué estrategias usas para priorizar tareas cuando todo parece urgente. Porque es que la vida, hablo en el ámbito no militar, sino civil. O sea, ¿tienes algún tipo de estrategia que puedas contarnos? Sí, también yo creo que esto es con la práctica, ¿no? Entonces hay un momento que uno se tiene que conocer, el autoconocimiento es clave. Claro. Yo seguramente sea más rentable mentalmente a primera hora, y hay temas que me dejo para primera hora, porque sé que los ataco y soy mucho más ágil. Entonces a lo mejor uno tiene que saber cuando su cerebro, cuando a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana correr 1000 metros seguramente no haga una buena marca, a lo mejor la hago mejor a las 10 de la mañana. Sí. Entonces es un poco esas limitaciones, ¿no? Y luego afrontar lo importante o lo urgente, ¿eso cómo lo hago? Apuntando. Yo tengo muchas agendas, tengo muchas... la matriz de Eisenhower hay una aplicación que también usé en su momento, ahora digamos la uso de otra manera, pero lo que sí hago es mover POSIT, ¿no? Tengo mis temas que tengo que atacar, a lo mejor en el día a día no puedo, pues sé que los ataco el sábado por la mañana. El sábado por la mañana, como hoy, es cuando dejo a lo mejor mi tiempo para pensar en lo importante, que no es lo urgente. Escribir es un hábito que creo que aporta mucho, pero lo tengo que buscar, no cualquier momento, momento vale. Pero luego sí que me he dado cuenta, hay un efecto que aprendí en un libro sobre herramientas. El Mago Moore, sí, que tiene varios libros sobre superpoderes, sobre gestión del tiempo, sobre cómo atacar los problemas, ¿no? Que también me gusta mucho el 300... sí, el último, hace poco, ¿no? Sí, hace poco, el 307. Y habla del efecto Zeigarnik. ¿El efecto, el efecto Zeigarnik. Okay. Y es por un psicólogo, y bueno, hablaba de los hábitos, hablaba de la lectura, pero sobre todo es como un efecto mágico, ¿no? El Mago Moore habla de efectos mágicos y tal, donde lo más importante es empezar. Entonces muchas veces vemos la tarea tan compleja que nos produce rechazo de empezar, ¿no? Y este efecto lo que habla es que somos más rentables cuando ya hemos empezado algo y lo tenemos incompleto. Hay muchos experimentos neurocientíficos de lo típico de dejar un puzzle, un rompecabezas, te obligan a dejarlo cuando está al 80-90% hecho, y luego se va el controlador, se va el que te ordena hacer eso, y por propia cosas interiores queremos acabarlo, porque una tarea incompleta nuestro cerebro le produce incomodidad. Este efecto habla de eso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lo importante hay que empezar las cosas, porque si yo he empezado mi libro, si yo he empezado mi artículo, o he empezado a pintar la casa, luego algo más del subconsciente me va a promover que lo empiece, que lo acabe. Si no lo he empezado, no lo acabaré nunca. Y eso lo han demostrado, la neurociencia lo ha demostrado, ¿no? Y hay curiosidades, ¿no? Incluso hay como cuando leo en estas cosas del siglo XXI, hay un puzzle que se llama el puzzle alarm, que es un despertador. Entonces el despertador lo pones a las 5 de la mañana o cuando quieras, suena, pero para apagarlo hay que resolver el puzzle. Entonces es una manera, es un hábito duro, pero a veces me despierto con flexiones, otras veces con resolver un puzzle. ¿Qué consejo le darías a alguien que no tiene suficiente tiempo para cumplir con sus responsabilidades?
Consejos siempre es difícil darlos y yo no... Sugerencia. Exacto. Sí, con todo lo que has leído, con todos los libros de management y porque de... a mis hijos les he intentado dar consejos y a veces pues no calan, ¿no? Yo creo que he leído mucho sobre gestión del tiempo, claro, y es clave. La gestión del tiempo está fuertemente vinculada, para mí son dos cosas. Las prioridades, que hablábamos antes, hay que saber priorizar. Claro. No me gusta cuando escucho la frase de es que no tengo tiempo. La respuesta típica es que no tienes claras tus prioridades. Claro. A lo mejor esta semana no puedo hacer deporte porque he priorizado otras cosas. Mañana hago deporte, pero en cambio no podré leer. Entonces, es cuestión de prioridades. Claro. Y luego, por otro lado, las herramientas. Por eso hay muchos libros que hablan de herramientas para ganar tiempo. Porque uno tiene que gestionar su tiempo. Yo a lo mejor tengo que viajar en transporte público, pues intento hacer algo en esos tiempos muertos, ¿no? Y esas herramientas lo permiten. Hoy en día hay herramientas para todo. Entonces, el empleo de herramientas hemos hablado de algunas, es muy personal, ¿no? Entonces, en parte yo creo que el blog también hablaba de que aporta muchas herramientas, ¿no? De gestión del tiempo, de conocimiento, pues... Ahora que dices eso, dime un par de herramientas que consideres top, o sea, que consideres que son muy buenas para gestionar el tiempo. Pues, preferidas tuyas, no tienen por qué ser... La lectura tengo puesta unas alarmas, de forma que si las aplicaciones de libros electrónicos o tal lo permiten, ¿no? De forma que si al día no he leído mis 50 páginas, pues salta la alarma. Entonces antes de dormir, pues me salta y... Ojo, 50 páginas, no es un esfuerzo descomunal, me refiero. Sí. 50, leer entre 30 y 50 páginas al día significa que al mes uno se hace 2 libros. Entonces, 2 libros de unas 300 páginas. Entonces, eso es ser consciente todos los días, ¿no? Que alguien se lo recuerde, ¿no? Y además las herramientas electrónicas permiten ese control del tiempo. Y quizá pues otra herramienta clave son la organización del conocimiento, ¿no? El tema de los POSIT, por usar algo analógico, que es tan útil como el tema de los POSIT digitales, entonces que también uso, ¿no? Entonces esa manera de organizar ideas, porque la uso mucho, ¿no? Porque a lo mejor hoy leo o escucho unas palabras que dice mi jefe o unas palabras que dice un compañero. Ayer estaba en un acto y un compañero soltó un discurso súper emocional. Pues al acabarlo apunté en mi libreta 2 ideas, bueno, además de pedirle el discurso, apunté 2 ideas clave, que eso lo pongo en un POSIT digital, porque hoy en día el móvil lo permite. Entonces eso me permite luego, cuando me dedico a pensar, poco, pero bueno, cojo esa idea, recuerdo cuando se hizo y me aporta ideas. David, ¿cómo incorporas la reflexión, ¿no? y el aprendizaje continuo en tus rutinas, en tus hábitos? Bueno, vamos a poner rutina, por poner otro... Ya. En esa gestión del tiempo priorizo, lógicamente el trabajo condiciona todo, ¿no? Pero yo creo que también hay cosas que son muy comunes. Es decir, si uno trabaja con pasión en lo que hace, pues al final hay muchas cosas comunes, ¿no? Yo en mi trabajo tengo que leer mucho porque aporta. Entonces, a lo mejor no leo Zipizape porque no me aporta mucho durante el año, ¿no? Pero a lo mejor el verano sí, a lo mejor me leo un cómic. Pero intento entonces leer cosas que tengan que ver con lo que me exige el trabajo, ¿no? Así, digamos, me permite ahorrar tiempo. Claro. El leer, pero luego también me esfuerzo a escribir, y escribir lo promociono mucho en mis equipos, que la gente me sorprenda en ese sentido. Siempre digo yo, ¿qué habéis escrito? O si, porque nosotros en muchos trabajos hoy en día alguien tiene que escribir, para si hace un cursillo, si hace una formación, lo obligan a escribir algo. A lo mejor lo escribe sin muchas ganas o sin mucho convencimiento, y cuando lo pido y a veces lo leo, me quedo impactado de lo que han escrito. Entonces a lo mejor intento decir, pues esto se puede transformar para un artículo en una publicación estratégica o una publicación práctica, porque hoy en día sí que hay tantas revistas y tantas publicaciones que hay que fomentarlo, ¿no? Creo. Me gusta llevar las cosas al extremo, ¿no? En cuanto al tema de productividad y en cuanto a gestión del tiempo. Y me gustaría preguntarte, si tú tienes 40 horas a la semana, ¿vale? Y haces un trabajo X y Z, ¿no?
Si solo tuvieras 3 horas para hacer ese trabajo en vez de 40 horas, ¿qué priorizarías? ¿Qué harías en esas 3 horas? Y pon un ejemplo el que tú quieras. Comunicar. Entonces, sí, Comunicar. sí, porque creo que el conocimiento para mí, solo, para mí mismo, me aporta, ¿no? Forma parte de esa autoayuda, autorrealización, pero hay que intentar transmitir. Entonces, cuando tengo poco tiempo, y si me siento más incómodo si durante la semana no he comunicado algo, es decir, veo, quizá en un momento dado de mi vida profesional, pues practicábamos mucho el dar palabras, el dar discursos, Claro. el dar arengas que intentan transmitir el propósito, una misión, o intenta al final hacer equipo, ¿no? Entonces eso se puede hacer en todos los niveles, incluso en el familiar. Cuando se cena todos juntos, pues uno intenta aportar, ¿no? Y será algo que ha aprendido en la semana o que ha visto, porque no es siempre ser pesado y soltar el mismo discurso, sino moverlo. Entonces intento en esas lecturas quedarme con alguna idea e intentar, pues esta semana puedo intentar transmitir esto. O escribirlo. Claro. Si me siento inspirado lo intento escribir, pero cada vez es más difícil escribir. Pero uno se sorprende con las cosas que lee, con las cosas que le llega, o incluso más sorpresa me da el escribirlo, ¿no? Porque el escribir me produce mucho aprendizaje. Había leído en su momento que los países en el índice de felicidad que hay así en internet y tal, los países que más leen son los países más felices. Los países nórdicos están considerados como que tienen ese vínculo, ¿no? Ya. Y entonces decía, bueno, pues igual es interesante leer. Con toda la trayectoria profesional que tienes, personal, con los 310 libros que como mínimo has leído, porque imagino ahora muchísimo más que hayas leído que no has resumido, ¿quién te viene a la cabeza a ti, así de primera, de manera instantánea, si piensas en éxito profesional, en mayúsculas? Éxito profesional. O sea, haciendo algo que hace que para ti es el... ¿no? Escribir un libro. Vale. No sé. ¿Y personas? Personas, admiro a mucha gente. Yo creo que admiro a mucha gente, muchos militares, por lo que han sido capaces de transmitir, ¿no? Y he tenido jefes, quizá jefes, compañeros y subordinados excepcionales. Sería difícil ahí resumir o destacar algunos nombres, pero en mi entorno sí que veo gente con la que intento quedarme con un ejemplo, ¿no? O con una cosa que hace, con una acción. No por lo que se dice, sino por lo que se hace, ¿no? Esta semana estaba con compañeros en la Legión, estaba concretamente, y ahí pues respirábamos unas palabras que hubo, unos discursos, y respiraba uno un compañerismo y una capacidad de saber lo que se quiere, de ese propósito que me llama la atención, ¿no? Y he tenido la suerte de tener esos jefes, y en situaciones difíciles, cuando he estado en Mali teníamos una situación a lo mejor difícil, y ahí estaba el jefe para aportar esa visión en Líbano, en Afganistán. Yo creo que ahí hay mucho potencial, claro, de esos héroes incógnitos, ¿no? Claro. Me gustaría saber, si tuvieras que dar una recomendación a próximas generaciones sobre liderazgo, ¿cuál dirías que elige una recomendación que darías? Lo he intentado con mis hijos y no me ha salido bien, ¿eh? Entonces es difícil. Bueno, tú es digamos como dar el mensaje al universo, por decirlo así. Ya, el mejorar día a día. Sí. Y entonces uno puede mejorar estudiando. Hoy en día ven Netflix, pues bueno, al menos que se dejen asesorar, ¿no? Entonces, para mejorar, creo que la clave es escuchar. Yo solo puedo mejorar, pero a lo mejor me estoy metiendo en una dirección solo. Me estoy autosesgando. Claro. Entonces, para esa mejora es fundamental el espíritu colaborativo, que hablábamos al principio, que es el espíritu así del blog, y el escuchar, ¿no? He conocido a mucha gente a través de los libros, y a través de promover lecturas de países que ni se sospechaba hace unos años, ¿no? Claro. Y a lo mejor pues esos contactos me han permitido escuchar, aprender. Tengo un compañero que luego, después de 4 o 5 años de contactos con el blog,
luego vino a Madrid y le conocí físicamente, Luis Vieira, de Uruguay. Sí. Y me llamó la atención, ¿no? Cómo del mundo virtual pasamos luego al mundo físico, claro, y comimos tal, y todo una fuente de aprendizaje. Por eso yo creo que el aprender es mejorar cada día, pero en ese aprendizaje que sea sobre todo amplio, ¿no? Que no sea solamente de lo que yo creo, sino un poco de todas las fuentes, escuchando de todos los sitios, niveles y diversidad. David, para ir finalizando con el podcast, me gustaría saber a quién te gustaría escuchar en este podcast en un futuro. Cuando digo esto, puede ser alguien que sea imposible entrevistar, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Me refiero a alguien de todos los autores que has escrito. ¿Quién te gustaría escuchar en un podcast? ¿Y que no has escuchado o que te gustaría escuchar? Pues Garry Kasparov ¿sí? Tiene un libro ahí muy impactante ahí sobre el pensamiento profundo, porque él cuando perdió contra el Deep Blue, la partida de ajedrez famosa, sí, que se televisó, que está en YouTube con las diferentes partidas y tal, y ahí Kasparov entró en depresión. Cuando perdió con la máquina, tuvo, parece ser, no lo conozco, sí, pero tuvo ahí un momento ahí complicado. Y luego fue cuando analizó y intentó sacar esas lecciones de la derrota que le supuso perder contra una máquina. Que nadie pensaba que iba a ganarnos una máquina en ese momento. Claro. Y entonces Kasparov aprendió y en ese libro lo expresa. Yo creo que es un líder, ¿no? Que ha sabido sobreponerse y encima ha tenido una educación muy científica, muy enfocada al ajedrez y luego, bueno, pues transmite una evolución de lo que es el entorno tecnológico impactante. Y que luego se superó con el AlphaGo, que es ya no hablamos del ajedrez, hablamos del Go, que eso ya es otra historia impactante, ¿no? De cómo la máquina supera al hombre. Yo creo que Kasparov lo ha sufrido, podría aportar muchísimo. Alguien que me ha sorprendido también es María López Herranz, que habla con su libro de Aprender del Cid. Cid Campeador. Exacto, el Cid Campeador, en ese sentido del liderazgo clásico. Y María, en su libro, que me impactó, y también fue a través del libro de resumen otra persona que pude conocer y intercambiar opinión con ella, cómo se puede aprender mucho de esas reliquias del pasado, ¿no? Del Cid Campeador, un héroe nuestro, pues cómo aporta un modelo de liderazgo completamente aplicable o que estamos como descubriendo ahora, ¿no? Y esa visión del pasado con el presente es algo que suele aportar mucho conocimiento, ¿no? Por eso esos libros clásicos, la recuperación de los clásicos es algo importante, ¿no? Claro. Y María López en ese libro lo hace de forma sencilla, magistral y impactante. Ajá. ¿Cuál es el futuro o a medio plazo de Mochila y Liderazgo? ¿Tienes algún plan? ¿Cuáles son tus planes? A lo mejor no, yo no pienso a largo plazo, sencillamente voy haciendo, el trabajo le condiciona y en el sentido que disfruto mucho con mi trabajo y me aporta mucho y lo intento compatibilizar porque creo que son compatibles, ¿no? Es decir, la lectura me aporta mucho al trabajo, el trabajo me aporta mucho para las lecturas. Yo creo que nunca me puse un límite de si pues me produjo satisfacción llegar a los 100, me produjo satisfacción llegar a los 200 y a los 300 y ya dije, pues ya acabo. Pero no, luego al final uno se deja llevar. Sí que me gustaría, bueno, estoy intentando escribir ahí un libro con eso que he aprendido, pero bueno, no es fácil conseguir editor. No voy a seguir con el podcast, alguien me contacte ahí para editarlo. Qué bueno, y a lo mejor tampoco tengo un nivel como para escribir un libro, ¿no? Sí que me gusta seguir, si leo y tengo los resúmenes y los hago porque me aportan a mí mismo y si los cuelgo y aportan a alguien más, pues estupendo. Claro. No es algo que me obsesione, pero tampoco es algo pero es algo que sí que me produce satisfacción, ¿no? Claro. Claro, si llego al 400, llego al 315, pues no lo sé. En mi hábito está de que intento publicarlo todos los miércoles, pero también porque la herramienta lo permite. Yo a lo mejor el sábado o en verano, este verano, hice 15 posts, por decirlo así. Esos 15 posts los programo para que salgan cada miércoles. Cada miércoles. Exacto. O sea, cada miércoles hay un nuevo
resumen, por decirlo así. Eso es. Vale. Y se llama Mochila, ¿cuál es la URL? Sí, ¿La W? Mochila Liderazgo es un blog, sí, Claro, .com. ¿Y hay alguna manera que si alguien de la audiencia te quisiera contactar, cómo te podría contactar? ¿Por medio del blog? Sí, en el blog sale, y si no, buscándolo sobre todo en LinkedIn, que es quizá donde más, aunque también lo expreso en el Twitter, pero quizá donde me he visto más contactos, que esos contactos extranjeros, todos me han llegado por LinkedIn. Muy bien. El conocimiento que promueve esta red social a mí mismo me ha permitido descubrir cosas, ¿no? Sí, perfecto. Claro. Que de todo se aprende. Muy bien, David. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, he aprendido un montón, me ha encantado la conversación y nada, de los miles de los cientos de cuestiones que hemos hablado, lo pondré en las notas para que la gente pueda acceder a ello y nada, y evidentemente pues la mochila de liderazgo será lo primero que se ponga. Agradecer a Jorge también que nos puso en contacto, Jorge López, que tiene también un libro, El Método Genio, y bueno, al final como esa red colaborativa crece, ¿no? Y a lo mejor es el resumen del blog ha sido permitirme contactar, conocer gente siempre interesante y de aprendizajes. Muchas gracias, David. Encantado. No, gracias. Un placer. David dice que el liderazgo es la práctica de influir en una situación concreta sobre las personas. Hoy, en esta entrevista, nos ha contado ideas sobre cómo liderarnos a nosotros mismos y también cómo desarrollar habilidades por medio de su blog mochiladeliderazgo.blogspot.com. En este blog, cada miércoles, tienes muchísimo conocimiento para mejorar en tu día a día. Vas a encontrar técnicas de cómo gestionar el tiempo y el conocimiento. Todo ello expuesto por medio de resúmenes y de diagramas. La verdad es que es un auténtico regalo para el mundo que David lo ofrece para que nos ayude a todos sus seguidores. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte conmigo en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales del podcast. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos muy pronto.